Vamos a la base bíblica. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del 15 al 19. El título de este mensaje para este domingo, pereceremos, lo hemos titulado, pereceremos eternamente si no nos arrepentimos. Pereceremos eternamente si no nos arrepentimos. Vamos a leer varias escrituras, pero tenemos una base bíblica que es en Apocalipsis 3:15. Y dice así la base bíblica: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice al final, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, mis queridos hermanos, mis amigos, mis hijos, ¿qué nos revelan las Escrituras? Las Escrituras nos dicen, nos enseñan, nos revelan que el arrepentimiento, y hemos en el pasado mensaje hablado del arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición necesaria para alcanzar la vida eterna. Repetimos, para alcanzar la vida eterna tenemos que arrepentirnos. Y esto lo declara con una nitidez, con una claridad el Señor Jesús, que pereceremos eternamente si no nos arrepentimos. Veamos, no lo busquen, lo voy a leer, el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, leemos esto. Vean esto porque esto es importante entenderlo, llevarlo a nuestra mente y que llegue a nuestro espíritu. Dice así esta lectura de Lucas: en estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan? Sigue diciendo el Señor Jesús. De los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Esto es tan importante entender lo que voy a leer en otra versión. Dice en otra versión, en aquellos días le informaron que Pilato había mandado a matar a varios judíos de Galilea mientras estos sacrificaban en el templo de Jerusalén. Jesús les pregunta, ¿creen ustedes que estos hombres padecieron porque eran más pecadores que los demás galileos? No, ustedes perecerán también si no se apartan de los malos caminos y se vuelven a Dios. ¿Y qué me dicen de los 18 hombres que murieron cuando les cayó encima la torre de Siloé? ¿Eran acaso más pecadores, los mayores pecadores de Jerusalén? No, ustedes también perecerán si no se arrepienten.
Y acá está hablando de perecer eternamente, mis hermanos. No de morir físicamente, sino de perecer eternamente. Ustedes también perecerán eternamente si no se arrepienten. Esta es la escritura, es el mensaje del Señor Jesús. Pero sigamos viendo más escritura. Y vean, esto también es importante. El Señor Jesús, en sus mensajes a las iglesias cristianas de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, a estas iglesias cristianas las exhorta a arrepentirse. No le está hablando a no cristianos, sino a iglesias cristianas. Las exhorta a arrepentirse. Ahora es el Señor Jesucristo, con excepción, y ustedes lo van a ver después, cuando lean esta parte, de las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tengo que repetir esto, porque esto es importante entenderlo. Le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti a todos los feligreses, a todos los que estaban en la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, si no te hubieras arrepentido. O sea, que arrepentirse es importantísimo para los cristianos. En tanto, a la iglesia de Laodicea, vean, dice, el Señor les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se lo está diciendo a la iglesia. A los que son hijos de Dios se lo está diciendo. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Miren, a los cristianos les dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta palabra es para los cristianos, el arrepentimiento. Y recordamos parte de lo que Pedro, el apóstol Pedro, en su primer discurso, les dijo a los israelitas: que se arrepintieran y se bautizaran. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo quiero el Espíritu Santo. No, es un buen deseo, pero hay que arrepentirse. Amén, mis hermanos. Ore por mí para tener el Espíritu. Perfecto. Es un buen deseo, es un buen anhelo, pero tenemos que arrepentirnos. En el libro de Hechos, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo: arrepentidos. Otra vez arrepentirse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está muy amarrado que uno tenga el Espíritu Santo con el arrepentimiento. En conclusión, mis hermanos, lo que hemos dicho la semana pasada: el llamado arrepentimiento es para todos los hombres, sin excepción. Pero para que sean borrados sus pecados,
para que more en ellos el Espíritu Santo y que al final de sus días alcancen la vida eterna. Repito esto es una conclusión importante. El arrepentimiento es para todos, para que sean borrados sus pecados, para que more en ellos el Espíritu Santo y que al final de sus días alcancen la vida eterna. Pero aquí vemos lo más importante. Vean esto, por favor. Resulta que el arrepentimiento es un don dado por Dios a sus hijos. No a todo el mundo, solo a sus hijos. ¿Se recuerdan ustedes que a los que Él ama, dice, castiga para que se arrepientan? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Entonces, este mandato del arrepentimiento es un don dado por Dios a sus hijos. Por eso es que, increíblemente, todos los hombres no obedecen este mandato del arrepentimiento, todos. Los hombres, dijimos la semana pasada, nos consideramos buenos, bondadosos, merecedores de la vida eterna, y no ven, no sentimos la necesidad de arrepentirnos. Los hombres se preguntan, ¿de qué tengo que arrepentirme? Si yo no he matado a nadie, no he robado, no he engañado, no he mentido, no le he hecho mal a nadie. Por su parte, los que van a iglesias cristianas se preguntan, ¿de qué tengo que arrepentirme si asisto regularmente a la iglesia? ¿De qué tengo que arrepentirme si yo canto alabanzas? Si yo predico la palabra de Dios. ¿De qué tengo que arrepentirme? Esta postura es general, mis hermanos. Todo lo hemos preguntado. Esta es una evidencia que no nos conocemos nuestra condición espiritual. No queremos ver la maldad y la perversidad que mora en la profundidad de nuestro ser. No lo queremos ver. No queremos entender que hay una ley en todos los hombres, en nuestra naturaleza, que nos induce a pecar a cada momento. Repito esto, por favor. No queremos entender que hay una ley en la naturaleza que nos induce a pecar a cada momento, hasta el día de nuestra muerte. Repito esto, hay una ley en la naturaleza del hombre, cristianos, no cristianos, en todos los hombres, que nos induce a pecar, y a pecar diariamente con el pensamiento, por omisión, por lo que hagamos, incluso con el pensamiento, hasta el día de nuestra muerte. En resumen, no nos enteramos que hay maldad y perversidad en nuestro corazón, y por lo tanto no sentimos la necesidad de arrepentirnos, a menos, ahí sí, que se nos regale el don del arrepentimiento. Ahí sí ya sentimos, cuando se nos regala el don del arrepentimiento por parte de Dios. Y las escrituras enseñan muy claramente, mis hermanos, que es un don dado por Dios a sus hijos. Yo no puedo decir, yo me quiero arrepentir. No, no se puede, porque no quiero arrepentirme. Tiene que ser un don dado por Dios a nosotros. Es un regalo del cielo, mis hermanos. En el libro de Hechos se relata que los miembros de la iglesia de Jerusalén glorificaron a Dios cuando el apóstol Pedro les informó que Dios había dado el don del arrepentimiento a los gentiles. Leamos esto. ¿Dónde está esto escrito? Esto está en Hechos. Entonces, dice la Escritura en capítulo 11, oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento Dios para vida. Hay otra versión. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir la vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo
exhorta a su discípulo Timoteo que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es un don, es un regalo. Esto está en 2 de Timoteo. Pablo escribe, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es un regalo de Dios, para conocer que la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los que no nos arrepentimos, mis hermanos, estamos bajo el lazo del diablo. En resumen, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, nosotros por sí mismos no podemos arrepentirnos. Los hombres no nacemos con arrepentimiento en el corazón. No nacemos. Es imposible para esta naturaleza caída arrepentirse. Es imposible. Ningún hombre puede arrepentirse y nadie lo puede dar. Ningún pastor, entiendan esto, mis hermanos. Ningún apóstol, nadie. Esto es un don de Dios. Por más que yo pueda decirle a ustedes, no se puede. Eso lo da Dios. ¿Está claro eso, mis hermanos? Porque ningún hombre puede arrepentirse ni puede darlo si no les dado del cielo. El arrepentimiento es un don que desciende del cielo. Es una misericordia especial para quienes, para sus escogidos, para sus hijos. El arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, moriremos eternamente. Ese es el problema. Si Dios no nos hace ese don, moriremos eternamente. Así que hay que desearlo, por lo menos podemos desearlo. Dame el don del arrepentimiento. Para esto es este mensaje, para anhelar, suplicar, clamar por el don del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento en nosotros, no pereceremos eternamente. Amén, mis hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero veamos algunas evidencias si hemos recibido ya el don del arrepentimiento. Vamos a ver, vamos a chequear unos cuantos casos, si hay evidencias, si hay señales que hemos recibido el don del arrepentimiento. Vean esto, por favor. Ya hemos enseñado las escrituras, a través de las escrituras, por las escrituras, que cuando Dios nos regala el don del arrepentimiento, mis hermanos, viene a morar a nosotros el Espíritu Santo. Viene a morar con nosotros. Y entonces, cuando mora el Espíritu Santo en nosotros, nos da convicción de nuestra maldad y pecado. Eso es lo primero que hace. Tenemos el don del arrepentimiento dado por Dios y entonces viene a morar a nosotros el Espíritu Santo, quien nos da convicción de nuestra maldad y pecado. Esto lo dice el Señor Jesús, Él lo afirma. Esto está en Juan. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Le está hablando a sus discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando llega el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos convence del pecado. Y entonces, este hombre comienza a conocer, cuando está el Espíritu Santo con él, la profundidad de su maldad, de su perversidad. Entonces el hombre, mis hermanos, vean esto, se da cuenta que no tiene las manos limpias, ni el corazón puro, para permanecer en la gloriosa, majestuosa y temible presencia de Dios. Se da cuenta, está consciente el hombre, que ni siquiera puede mirar la santidad de Dios, la santidad abrumadora de nuestro Dios, porque tenemos maldad. Y vean esto, por favor. Las escrituras nos revelan que cuando Dios, y pidamos eso, por favor,
nos permite al hombre ver atisbos de su santidad y gloria, inmediatamente reconocen su maldad y pecado. Ojalá pudiéramos tener un atisbo de su gloria y de su santidad, porque inmediatamente reconocemos nuestra inmundicia y nuestra vileza, con toda claridad, con toda claridad. Y esta es la historia del profeta Isaías, que al ver la santidad de Dios, ¿se recuerdan ustedes en Isaías? Reconoció lo miserable e inmundo que era. Isaías exclamó en el capítulo 6, versículo 5, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se reconoce Isaías inmundo. Isaías, mis hermanos, era un siervo de Dios, obediente, dice los eruditos, santo, respetado por sus contemporáneos, por su rectitud. Pero al ver la pureza de Dios, el profeta se vio lo miserable que era ante sus propios ojos. Aquí no, era lo más santo, pero al ver a Dios, uno ve lo miserable que es. En la historia del patriarca Job, él reconoce su maldad y la corrupción de su corazón cuando Dios se le aparece en un torbellino. Y esto está escrito en los capítulos 40 y 42 del libro de Job. He aquí, dice Job, yo soy vil, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero recordemos esto, mis hermanos, que este patriarca, el patriarca Job, fue considerado por Dios mismo como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios consideraba apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto y recto, reconoció su vileza al ver un atisbo de la santidad y gloria de Dios. Hay un teólogo inglés de 1600, hace años, él escribe un libro que se llama La pecaminosidad del pecado. Y dice, él afirma algo que me parece importante, que es útil que los hombres comprendan que el pecado es diabólico e infernal. Es útil. Es de utilidad que los hombres conozcan que el pecado es diabólico e infernal. Que el pecado es la quinta esencia, vean cómo escribe, del mal que jamás haya existido. Es dañino, es vil, es mortal el pecado. ¿Por qué es útil? Porque abre el camino para odiar el pecado. Pero nosotros no lo odiamos, es el problema. Y arrepentirnos de él. Admirar la gracia de Dios y creer en el Señor Jesucristo. Para eso es esto, para ver la gracia, para arrepentirnos, para creer en el Señor Jesucristo. Y hay un reconocido teólogo del cual hemos hablado aquí, este teólogo estadounidense, Jonathan Edwards. Él murió en 1758. Él escribe una biografía, una narrativa personal de su vida. Dice, cuando miro dentro de mi corazón y observo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. O sea, dice que su pecado es más profundo, infinitamente más profundo que el infierno. Y me parece, dice, que si no fuera por la gracia inmerecida, exaltada y elevada a la altura infinita de toda plenitud y gloria del gran Jehová y del brazo de su poder y gracia extendido en toda la majestad de su poder y en toda su gloria de su soberanía, parecería hundido en mis pecados bajo el mismo infierno. Jonathan Edwards dice, repito esto, cuando miro dentro de mi corazón y observo mi maldad, me parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Pero tenemos que recordar quién era Jonatán. Este hombre que expresaba que su maldad era un abismo infinito, más profundo que el infierno, es uno de los hombres, es uno de los teólogos, de los 10 teólogos más importantes de todos los tiempos. Vean esto, por favor. Este Jonathan Edwards era
uno de los teólogos más, considerado uno de los teólogos más, pero eso no tiene importancia. Lo más importante es que este teólogo, Edward, consideraba que su casa era una iglesia. Su casa era una iglesia. Y sus hijos, tuvo 11 hijos, dice los biólogos, le tenían en gran estima. Su mujer lo exalta. ¿Qué legado, cuando murió Jonatán, qué legado nos dejó su padre? Le dice a sus hijos en una carta. ¿Qué legado nos dejó su padre? Este que decía que cuando miro mi corazón y observo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. ¿Dónde quedamos nosotros, mis hermanos? Mis hermanos, cuando el hombre se arrepiente, entonces llega el Espíritu Santo y entonces comprende que sus pecados, vean, pecados, ¿qué tipo de pecados? No podemos dar una lista, pero va desde malos pensamientos hasta mentir, robar, miles de pecados. Vean esto, por favor. Va entendiendo que sus pecados constituyen una afrenta al Dios Altísimo. Reconoce que su rebelión y maldad merece el castigo de Dios. Y están conscientes de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, vean esto, por favor, se presentan contritos y humillados frente a Dios. Eso es lo que hace. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, se presenta contrito y humillado frente a Dios. Y entiende que no hay refugio para él, a excepción del Señor Jesucristo. El profeta Isaías dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Otra condición, estamos hablando de las evidencias, las señales, que ya tenemos el don del arrepentimiento. Cuando uno tiene el don del arrepentimiento, ya tiene el Espíritu Santo, resulta que mis pecados de toda la vida, todas mis rebeliones, toda mi iniquidad, están delante de mí. Aquí los tengo. Aquí están todos mis pecados desde que tenía conciencia. Y los recuerdo, aquí están. Para que yo no olvide, ¿por qué están frente a mí? ¿Por qué los miro yo? Vamos a ver si ustedes ya miran sus pecados. Desde los 10 hasta esta edad, yo sí los miro, aquí están mis pecados, para que no olvide la misericordia de mi Dios. Para eso es, para que no olvide la misericordia de Dios. Este era el caso del rey David. El rey David dice que el rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. Él afirmaba que su pecado estaba siempre frente de él. ¿Se recuerdan de los pecados de David? Solo para recordarles, David se acostó con Betsabé, ¿no es así? Pero mandó a matar indirectamente al marido, a Urías. No solo adulteró, sino mató indirectamente al marido. Eso hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios. Este afirmaba que el pecado estaba siempre frente a él. En los Salmos 51 y 25, David exclamaba: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, le dice al Señor. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, le dice al Señor, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Eso decía David. Si eso decía el consentido de Dios, si esto decía David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿dónde quedamos nosotros, mis hermanos?
Finalmente, cuando tenemos el don del arrepentimiento y ya tenemos el Espíritu Santo, entonces viene lo más importante. Confesamos abiertamente a Dios nuestros pecados. Y Dios hace que divinamente la culpa desaparezca. Porque siempre hay culpa, cuando nuestros pecados siempre hay culpa. Pero cuando los confesamos a Dios abiertamente, nuestros pecados, nuestra culpa desaparece. Y esto lo enseña David. Vean lo que dice David. Y es importante la confesión. Porque cuando uno calla los pecados a Dios, se enferman jóvenes, mis amados, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Cuando uno calla sus pecados, no los confiesa a Dios. No estoy diciendo que los confiese frente a los hombres, que los confiese frente a Dios. Cuando uno calla, se enferma. Dice David en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otra versión de la Biblia leemos, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. ¿Sobre quién viene la disciplina? Sobre los hijos de Dios. Tu mano de disciplina vino sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Eso es lo que hizo el Señor. Y este es el mensaje final, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que confesar abiertamente y continuamente los pecados? Y esta es la marca, mis hermanos, del verdadero hombre que se arrepiente. Está continuamente confesándole a Dios, abierta y a cada momento sus pecados. Esa es la marca del hombre que está arrepentido. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Miren, mis hermanos, tenemos que entender este misterio, que es vital entenderlo, mis hermanos. Ya lo dijimos la semana pasada, pero es bueno volverlo a plantear. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, luego de que nos hemos arrepentido, Él implanta, el Espíritu Santo, en nosotros una nueva naturaleza. Una naturaleza santa, divina, pura. Pero resulta que en los hijos de Dios, sigue persistiendo esa vieja naturaleza que se opone ferozmente a la nueva naturaleza. Y esta lucha es permanente, mis hermanos. Estoy hablando del Hijo de Dios, porque solo el Hijo de Dios siente ese conflicto entre la vieja y nueva naturaleza. Los que no son hijos de Dios, no, oyen los mensajes y eso no les pasa nada, porque no está el Espíritu Santo en ellos. No hay un conflicto, pero los que ya tenemos el Espíritu Santo estamos en conflicto. Estamos en un conflicto permanente. Y esta naturaleza divina con esta naturaleza diabólica están en constante lucha, la cual termina hasta el día de nuestra muerte. No termina hasta el día de nuestra muerte.
cuando la vieja naturaleza se extingue y brilla entonces la nueva naturaleza en nosotros. Y muchas veces el creyente en este caminar cristiano vemos que la naturaleza diabólica se impone a nuestra vida. Por eso es que muchos pastores caemos, podemos caer, mienten, roban, porque muchos hijos de Dios, los que asisten a iglesias, que ya tienen el Espíritu Santo, porque se impone la vieja naturaleza. Estoy hablando de aquellos creyentes que ya tienen el Espíritu Santo. Y entonces su vida diaria se convierte en un continuo arrepentimiento. Jala, Señor. Por eso es que hay que arrepentirse continuamente. Quiero leer, para terminar, hay un pastor que vale la pena leer sus mensajes y sus sermones. Él es un pastor escocés, Ian Hamilton. Él escribe un artículo que se llama La bendición del arrepentimiento. Él dice que no pasa un día sin que el hijo predilecto de Dios peque. Eso ya lo había dicho Salomón. No pasa un día sin que el hijo predilecto de Dios peque. Y los que no son predilectos, mis hermanos. El pecado aún permanece en nosotros, porque ya no reina sobre nosotros, pero ya no reina sobre nosotros, aunque continúa atormentándolos. Explica este pastor que el mundo sigue siendo un enemigo seductor y atractivo. Satanás está aún en ronda buscando a quien devorar. Y que la exhortación de Pablo de hacer morir las obras de la carne para vivir es solemne y necesaria. Y que por lo tanto el arrepentimiento no es un acto único y irrepetible, sino es constante y continuo. Está reforzando lo que hemos dicho. Y este pastor, vean esto por favor, termina contando este pastor que hace unos días, dice, unas semanas, un amigo y yo reflexionamos por qué ministros fieles del Evangelio. Esto sucedió en Estados Unidos hace, 6 meses. Un amigo y yo reflexionamos sobre por qué ministros fieles del Evangelio caen en pecados sexuales. Mi amigo dijo algo que me impactó de inmediato. Dijo, creo que los pecados del pastor se debieron a que no hizo del arrepentimiento una realidad diaria en su vida. Ya Martín Lutero lo había dicho en su primera tesis que él escribió. Martín Lutero, si se recuerdan, 95 tesis. Este monje alemán. Y en Alemania, en la iglesia de todos los santos, él dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntense, llamó a todos los creyentes a vivir una vida de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, los creyentes debemos de tener presente que la confesión abierta y continua del pecado a nuestro Dios es la marca del hombre arrepentido. Si no lo tenemos que pedírselo al Señor, que nos dé el don de arrepentimiento, y luego viene el Espíritu Santo. Y estando ya persuadidos de que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que dice Santiago, Juan. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, cierren sus ojos, ahora sí los pueden cerrar. Oh Señor, danos el don del arrepentimiento. Porque si tú nos das el don del arrepentimiento, seremos limpiados. Nuestros pecados son perdonados, dice la Escritura. Nos das el Espíritu Santo y vamos en camino directo hacia la gloria eterna. Eso dice tu Escritura. Danos entonces, Señor, y ya sabemos que nosotros mismos no podemos arrepentirnos. Danos el don del arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos para que se limpien nuestros pecados. Y entonces vengan a morar
el Espíritu Santo. Y entonces vamos a comenzar a entender muchas cosas ya teniendo el Espíritu Santo. Vamos a comenzar a entender muchas cosas. Yo te pido para esta manada pequeña y para los que van a oír este mensaje, lo están oyendo y van a oírlo más tarde, que nos des el don del arrepentimiento. Que es porque si no vamos a perecer, Señor. Tú mismo lo dijiste. Sin arrepentimiento perecemos. Danos el don del arrepentimiento. Y entonces tendremos el Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo entendemos muchas cosas, entendemos nuestra maldad, entendemos que hay un conflicto real en el creyente. Oh, gracias, Señor. Y tendremos entonces, al entender que hay un conflicto continuo en el creyente, estaremos arrepintiéndonos constantemente. Amén, Señor. Bendice esta manada pequeña. Bendice a los que van a oír, están oyendo y van a oír este mensaje, Señor. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Cantemos algo, cantemos algo. Quiero estar en